Vamos a ver observables compatibles, o sea, cuando uno tiene varios grados de libertad, está la posibilidad de construir más observables diferentes, y vamos a ver qué pasa. Hay un concepto que se le suele llamar compatibilidad, que tiene que ver con poder determinar precisamente más de un observable, ¿no? En particular dos, si uno tiene dos, se va a decir que los dos observables son compatibles. Y después vamos a seguir con momento angular, que tiene que ver con el caso particular de una partícula o sistema de partículas en tres dimensiones espaciales. También se puede hablar de momento angular, caso particular sobre el plano. En ese caso uno tiene una única componente. Enfocándonos en el caso de tener un sistema que clásicamente tiene simetría ante rotaciones, típicamente el potencial central, o bueno, interacción que depende solamente de la distancia entre dos partículas cargadas, por ejemplo, que es el caso más usual. Bueno, pero entonces vamos a empezar con sistemas con varios grados de libertad. Voy a hablar también un poco más sobre producto tensorial de espacios de Hilbert. En la segunda parte de la clase. Están todos relacionados los temas porque cuando uno habla de producto tensorial de espacios de Hilbert, está pensando precisamente en sistemas que tienen que se arman a partir de, por ejemplo, dos grados de libertad espaciales. Uno tiene, por un caso particular frecuente es tener, por ejemplo, dos partículas distintas, cada una de ellas en una dimensión espacial, y uno quiere construir el espacio de Hilbert de las dos. En ese caso aparece naturalmente el concepto de producto tensorial entre dos espacios de Hilbert. Y vamos a ver cómo eso se relaciona con la compatibilidad de observables. Entonces, observables compatibles. Cuando uno habla de observables, entonces piensa en operadores autoadjuntos, A y B, y que conmutan. O sea, son compatibles si, por definición, digamos, si conmutan. O sea, el conmutador me da el operador nulo. Vamos a ver qué propiedades surgen de suponer, además de suponer que son observables, de que el conmutador sea cero. Bueno, una cosa que uno se da cuenta inmediatamente es que no tengo la restricción impuesta por el principio de incertidumbre, que me dice el producto de las desviaciones estándar correspondientes a mediciones de A multiplicado por la desviación estándar asociada a mediciones de B tiene que ser mayor o igual que aparecía un módulo del valor medio del conmutador en el estado correspondiente. Esa restricción desaparece. Bueno, vamos a ver qué se puede decir. Esa es la parte, no sé si negativa, es lo que, digamos, no vale, no tengo ese principio de incertidumbre. Vamos a ver qué puedo decir positivamente, qué se sigue de suponer que esto es igual a cero. Y lo que se sigue, bueno, ustedes de alguna manera lo han visto en álgebra lineal, cuando uno habla de diagonalización simultánea de operadores. Bueno, autoadjuntos es un caso particular, pero bueno, recordarán que el hecho de que conmuten jugaba un rol en la diagonalización simultánea de operadores, un caso que aparece también en mecánica cuando uno habla cuando uno tiene un sistema descripto en torno a un punto de equilibrio y piensa en pequeñas oscilaciones, ahí tiene que diagonalizar simultáneamente la matriz asociada a la energía cinética y la matriz asociada a la energía potencial. Es un tipo de diagonalización muy particular, pero simultánea, digamos, uno quiere pasar a modos normales, ¿no? Entonces vamos a ver algunas propiedades que se siguen del hecho de que sean compatibles, ¿no? Propiedades o teoremas
sea, supongo que los dos son compatibles, que conmutan y ver qué se sigue de ello. Bueno, una propiedad que probablemente la han visto, no sé si en los mismos términos en álgebra lineal, es si uno define recuerden, autoespacio es el subespacio vectorial del espacio de Hilbert asociado, digamos, a un autovalor. O sea, todos los autovectores correspondientes a ese autovalor. Una propiedad que se sigue es que, si los operadores son compatibles, es que el autoespacio de cada uno de ellos es invariante por el otro operador. Entonces, el autoespacio lo formulo en términos del operador A, pero se dan cuenta de que uno puede revertir todo y cambiar A por B después, correspondiente a cada autovalor de A es B invariante. Ahora explico qué significa, pero... ¿Qué significa esto? Bueno, uno supone que A es un autovalor cualquiera, del operador A, por ejemplo, va a ser un número real. ¿Qué es el autoespacio? El autoespacio asociado al autovalor A. Y es el conjunto de todos los kets, tales que el operador actuando sobre el ket me da el autovalor actuando por el ket, ¿no? O sea, esto puede ser una cosa con dimensión 1 o más. Dimensión 1 si el autovalor es no degenerado, dimensión mayor si uno tiene más autovectores independientes. ¿Qué es lo que significa que cada autoespacio, o sea, este es el autoespacio asociado al autovalor A, lo que significa que sea B invariante es que la imagen de ese autoespacio está incluida o posiblemente igual al autoespacio. ¿Y cómo se prueba eso? Bueno, simplemente se sigue de la hipótesis de que conmutan, ¿no? O sea, sabemos que por hipótesis son compatibles, o sea que A con B conmutador es igual a 0. Y quiero ver si la imagen de cualquier elemento de E sub A está contenida en E sub A. Para eso, supongo que un vector cualquiera del autoespacio, le aplico B y quiero ver si esto está también en el autoespacio. ¿Cómo hago para saber si está? Y le aplico A. Le aplico A para saber si está. Y acá, para poder decir algo, lo que hago es, bueno, aquí uso la hipótesis de que conmutan, de que son compatibles, para dar vuelta a esto. Y, bueno, sé que esto, por estar sí en el autoespacio, esto es igual al autovalor por el mismo ket. Ahora bien, el B es lineal, o sea que y bueno, mirando estas dos partes acá, lo que veo es que B aplicado a psi está también en el autoespacio. O sea que bueno, o sea que probé lo que quería, ¿no? Que el autoespacio es invariante por B.
O sea, cada elemento de E, para cada elemento de E sub A, veo que la imagen está contenida en E sub A, la imagen de B, digamos, ¿no? Entonces, con eso prueba la... Se dan cuenta que podría haber hecho lo mismo pensando en autoespacios bueno, al revés, de B y pensando en la imagen de A. O sea, no hay nada que me haga preferir A respecto de B en este caso. Bueno, otra propiedad, se puede, es un poco más expeditivo usar esta propiedad. En los libros de cuántica suelen usar la propiedad que voy a enunciar ahora. Se puede hacer lo mismo de otra manera, pero bueno, voy a hacerlo. Otra propiedad también, siempre pensando en A y B observables compatibles. Para esta propiedad no estoy usando que sean autoadjuntos. Esto vale simplemente de suponer que conmutan y que sean, bueno, y tener un autoespacio, por lo menos un autovalor, pero no hace falta que sean autoadjuntos. Para lo que sigue, sí. Entonces, tengo A y B nuevamente, ¿no? A y B observables. Conmutador igual a 0. Y ahora pienso no solamente en el autoespacio o los vectores asociados a un autovalor, sino que ahora me concentro en dos autovalores distintos de A. O sea, pienso en o sea, considero dos autovalores y autovectores asociados a ellos con A1 distinto de A2 correspondientes al operador A. O sea, sí tengo al menos dos autovalores distintos y psi1, psi2 son kets asociados a esos autovalores, o sea, distintos. Entonces, lo que dice el teorema los elementos de matriz son iguales a 0. Esto es ¿qué es lo que pasa, lo que usa, digamos, lo que implica este teorema cuando uno lo piensa en términos de las matrices asociadas a los operadores. Pienso, por ejemplo, en la matriz asociada al operador A, lo diagonalizo, por ejemplo. ¿Qué es lo que me dice esto? Bueno, que si represento en la misma base el operador B, no voy a tener elementos de matriz que me saquen fuera de los bloques asociados a cada autovalor de A. ¿Sí? O sea, la matriz B se va a reducir a una matriz diagonal por bloques con los mismos, pensando en los mismos autovalores, autoespacios asociados a A. O sea, la base que me diagonaliza A me va a diagonalizar en bloques a B. Eso es lo que dice. No va a haber mezcla entre bloques distintos. Por esta razón, precisamente. ¿Cómo se prueba esto? Bueno, también usando el conmutador, que el conmutador es igual a 0. O sea, lo que puedo hacer es partir de que el conmutador es igual a 0. Y tomar elementos de matriz con psi1 y psi2 de esta ecuación operatorial, que es que un operador es igual al operador nulo. O sea, esto es igual a 0, el operador es 0, sus elementos de matriz son nulos, lo que puse en el miembro de la derecha. Y acá, bueno, eso es desarrollando el conmutador, eso es lo mismo que psi1, A por B, psi2, menos psi1, B por A, psi2. Y acá
uso el hecho de que, la hipótesis de que estos son, psi1 y psi2 son autovectores asociados a 1 y a 2. ¿Qué puedo decir? Bueno, acá, recordemos que el A es autoadjunto, entonces si A actuando sobre psi1 me daba A1 por psi1, pasa algo similar con el BRA también. Me da el mismo A1, que es real, multiplicado por el BRA psi1. O sea, esto es igual. Por este lado me queda A1, psi1, B, psi2. Y por este lado, bueno, directamente A actuando sobre psi2 me da A sub 2 por psi2. La constante esta A sub 2 la puedo poner. O sea que aparece el mismo elemento de matriz de B, el psi1, B, psi2, multiplicado por la constante A1 menos A2. Bueno, esto estoy suponiendo que son diferentes los A1 y A2 son distintos, entonces esto es distinto de 0 y esto es igual a 0. O sea que eso prueba que los elementos de matriz con psies correspondientes a autovalores distintos de la matriz, bueno, del operador B son iguales a 0. O sea, no hay mezcla, digamos, mezcla en el sentido de no hay elementos de matriz no nulo para B, si considero elementos de la base que diagonaliza A correspondientes a autovalores distintos. ¿Sí? Normalmente cuando lo ven esto en álgebra lineal se usa un paso intermedio que no se pasa por esto directamente, sino que se dice si el operador es autoadjunto, entonces y tengo un espacio invariante, el ortogonal también es invariante, y con eso uno puede demostrar lo mismo de que la matriz es diagonal en bloques usando la base que diagonaliza. Pero bueno, con estas dos hipótesis, más el hecho de que sean autoadjuntos, digamos, bueno, que está dicho, uno puede afirmar que existe una base que diagonaliza a ambos operadores. ¿Sí? Ahora, bueno, sí, supongo que son autoadjuntos, así que son los dos reales. Sí. Sí, lo usé acá, digamos, para decir que si A psi 1 es igual a 1 psi 1, entonces te queda que si no me habría salido acá un conjugado. Claro, sí. Entonces, ¿cómo es que uno usa estas cosas para decir que existe una base común de autovectores para A y para B, o sea que son diagonalizables simultáneamente, ¿no? Y bueno, es un poco constructivo, pero se entiende qué es lo que ocurre. Conviene distinguir entre dos casos para mostrar eso. Y esos dos casos tienen que ver con una propiedad bastante sencilla que corresponde a decir si el autoespacio correspondiente a cada uno de los autovalores de A tiene dimensión 1 o más. Ahora vamos a verlo. Entonces, si A y B son observables, compatibles, o sea, conmutan, entonces existe una base común de autovectores.
o en términos matriciales son diagonalizables simultáneamente. ¿Sí? Vamos a ponerlo para... Fíjense que al revés es sencillo, ¿no? Si uno tiene una base común de autovectores, el hecho de que conmuten se sigue también inmediatamente, porque cuando uno tiene, cada uno de ellos actúa por multiplicación nada más en esa base común, y bueno, de ahí uno saca que conmutan, ¿no? Porque ahí cada uno de ellos lo que hace es multiplicar el autovector por una constante, lo multiplico por una constante y después por la otra, en un orden o en el otro conmutan, digamos. Si conmutan en una base, conmutan, digamos, en todo. Entonces, pero bueno, vamos a verlo en este sentido. Nuevamente, conviene, la situación es simétrica respecto de A y B, pero uno se para en alguno de los dos. Bueno, tomemos el A, por ejemplo. Entonces, obviamente, para el A, para cada uno de ellos por separado existe una base de autovectores porque son observables. Entonces, supongamos que tenemos la base de autovectores de A. Esa base de autovectores conviene, bueno, obviamente va a corresponder, voy a tener vectores, autovectores asociados a cada autovalor, y lo que va a pasar es que cada autovalor puede tener degeneración o no tenerla, digamos, y uno distingue eso, o puede distinguir eso diciendo lo siguiente, diciendo que A actuando sobre cada elemento de la base me da el autovalor correspondiente por el elemento de la base, donde acá estoy introduciendo n, que es el índice que me dice, digamos, a qué autovalor corresponde cada elemento de la base, y el i es una cosa que puede no ser necesaria, que me dice, bueno, para cada autovalor, ¿cuántos tengo? La degeneración. Si la degeneración no existe, o sea, si hay uno solo, bueno, no hará falta poner el índice, pero en general, si es degenerado el autovalor, tendré un índice i que va desde 1 hasta la degeneración. Y esa degeneración puede depender de n. Puede ser que para un n tenga, para otro no. O sea, el índice i irá desde 1 hasta un cierto número que depende de n-gn, que es la degeneración del autovalor enésimo. Del autovalor a n o del autoespacio asociado a la n. Uno usa las mismas, significa lo mismo, ¿no? A esta base la supongo ortonormal, ¿no? Eso se puede hacer siempre. Bueno, si los n son distintos, obviamente van a ser ortogonales, y dentro de si tengo degeneración, se puede elegir ortogonal. Recuerden que si tengo degeneración y miro la submatriz asociada a ese autovalor, prácticamente es una matriz escalar, digamos, es una constante por identidad. Ahí puedo hacer cualquier cambio de base que va a seguir siendo una matriz escalar. En particular puedo elegir los ortonormales en cada subespacio. O sea que a esta base no pierdo generalidad si digo que la base esta satisface que esto es la delta de Kronecker de n con n'. Esto es porque, bueno, necesariamente van a ser ortogonales para n distinto de n', y además, cuando n igual a n', voy a pedir que i igual a i', que estén normalizadas, que la norma sea 1. Esto de poner arriba los índices simplemente para que quede menos confuso que si pongo todo abajo, no hay nada de covariancia, contravariancia, no. Acá no, por lo menos no hay nada de eso.
Bueno, entonces, la base, en esta base la matriz A es diagonal. Será, o sea, es justamente, supongo que es la base que diagonaliza A. Y, bueno, ¿qué pasa si la degeneración, bueno, si la dimensión de un otro espacio es igual a 1? ¿Sí? Si la dimensión de un autovalor, de un autoespacio, es igual a 1, ¿qué pasa con B? Bueno, en ese caso, sabemos que este autoespacio es invariante por B, ¿no? Entonces, supongo que un cierto psi está en el autoespacio. ¿Qué pasa si le aplico B a este psi? Tiene que darme una cosa en el mismo autoespacio, o sea que, y como tiene dimensión 1, solo puede ser una constante por sí. Y esa constante es el autovalor de B. O sea, si la dimensión es 1, el mismo elemento, o sea, si acá yo pienso en un caso en que el G sub n es igual a 1, el elemento ese de la base asociada al operador A me sirve también para B, y no hay que hacer nada. Solamente importan los casos con degeneración no trivial, digamos. O sea, esto va a ser una constante, llamémosla B. O sea, en ese caso, o sea, psi es autovector de B. O sea, el único caso donde uno tiene que hacer algo es cuando la degeneración es 2 o más. Es decir, cuando uno mira la matriz de B, en la base asociada a A, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, uno va a tener una matriz diagonal en bloques. Acá tendré, no sé, supongamos que esta es la base, digamos, la elijo tal, bueno, está elegida de manera tal que, y la ordeno de manera tal que tengo una base para el autoespacio E sub 1, después sigo con una base para el E sub 2, para el E sub 3 y demás. Y bueno, la matriz me va a quedar diagonal en bloques para el B, precisamente por los teoremas que hemos visto, ¿no? O sea, acá tendrá 0 fuera de la diagonal. Por ahí si tengo un espacio con degeneración 1, supongamos que el E3 corresponde a no tener degeneración, ahí me quedará justamente un número que ya es diagonal, ahí digamos tengo el autovector de B. Bueno, y después seguirá diferentes bloques. 0 fuera de estos bloques diagonales tengo ceros, ¿no? Para la matriz B. Obviamente usamos la misma base para el espacio de partida que de llegada, ¿no? Entonces me queda diagonal en bloques. Entonces decía, bueno, el único caso en el que tengo que hacer algo es en el caso en que la dimensión del bloque es 2 o más, de 2 por 2 o más. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Bueno, simplemente elegir, o sea, cambiar de base en cada uno de los, de ser necesario, en cada uno de los bloques, cambiar de base dentro de ese bloque, de manera tal de que la matriz de orden G sub n por G sub n que tengo en cada bloque se diagonalice, la matriz de B. Y eso no me va a cambiar la matriz de A. ¿Por qué? Y porque la matriz de A es esencialmente la identidad por una constante en ese bloque, ¿no? Acá, por ejemplo, es la constante A sub 1 por la identidad asociada al G sub 1, digamos. ¿Y por qué puedo afirmar que la matriz de B se puede diagonalizar? Bueno, porque B es autoadjunto y en particular no hay mezcla, digamos, entre los elementos de matriz de B. O
O sea, la matriz reducida de B a este autoespacio es una matriz hermítica. Hermítica de orden, en este caso, G1 por G1, Gn por Gn en el caso general. Y es diagonalizable mediante un cambio de base, un cambio de base unitario dentro de ese espacio. O sea, la matriz de orden Gn por Gn asociada a B en cada bloque es hermítica. ¿Cómo se define esa matriz? Bueno, simplemente uno hace actuar el B sobre elementos de la base. O sea, supongo que el U sub n son elementos de la base correspondientes al bloque asociado al autovalor A sub n, ¿no? Y este índice corre sobre la degeneración, digamos, la dimensión que tiene ese bloque. Y esto me da una matriz que por el teorema, el teorema 2, esa matriz solamente va a tener índices que se mueven sobre el mismo espacio de los U sub ni. No me aparece un U sub m con m distinto de n. A esa matriz la llamo beta sub n, o sea, pongo un n porque va a depender del n, la matriz en general. Ji u nj. O sea, esta matriz de orden Gn por Gn es hermítica. ¿Por qué? Porque el B es autoadjunto y la base es ortonormal. O sea, la matriz, no lo voy a probar, pero se dan cuenta que esta matriz es diagonalizable mediante una elección adecuada de base dentro del autoespacio E sub n. Y bueno, hago eso para todos los bloques y diagonalizo a B. Una pregunta que a uno le surge es: ¿qué pasa con la degeneración de B? Acá parece que lo único que importara fuese la degeneración de A. ¿Qué pasa con B? Y bueno, no estamos diciendo nada. Puede pasar que B tenga autovalores repetidos. Una vez que la diagonalizo, me van a aparecer los autovalores de B. Y puede pasar que el autovalor de B, el autoespacio correspondiente, tenga un elemento, digamos, si la degeneración es 2 o más, tenga un elemento en un bloque de A y otro elemento en otro. O sea, de eso no podemos afirmar nada todavía. Salvo que trabajara al revés y eligiera una base para B y después miro para A. Ahí aparece la degeneración. Pero fíjense que no estamos hablando para nada de la degeneración de B. Tampoco estamos diciendo B tiene que ser diferente entre comillas de A, en el sentido de que se dan cuenta que hay un caso trivial acá, en el cual este teorema no me dice prácticamente nada, que es qué pasa si B es una función de A, por ejemplo un polinomio en A, cosas por el estilo. Obviamente vale el teorema, pero uno está interesado en casos en los que no conmuten, bueno, que conmutan y son distintos de alguna manera, y me dice algo, ¿no? ¿Qué significa que me dice algo? Bueno, acá para eso viene el concepto de observables compatibles, en el que uno, bueno, vamos a introducirlo ahora, pero uno introduce observables que conmuten, pero que de alguna manera, cuando uno mira el conjunto de autovalores y la base común de autovectores, esa base resulte única. Es lo que vamos a ver ahora. Ahora vamos a ver qué significa. ¿Qué pasa? Digamos, basado en estos teoremas que hemos visto ahora, uno tiene el concepto de conjunto completo de observables compatibles.
¿Qué significa? Bueno, observables compatibles sabemos lo que es. Hablamos de dos observables, son compatibles y, bueno, conmutan. ¿Y qué significa que un conjunto de observables sea completo? Bueno, significa que si uno elige una base común de autovectores, esa base es esencialmente única. ¿Qué significa esencialmente? Bueno, nunca va a ser única porque si es una base de autovectores, uno podrá multiplicar cada elemento por una fase y va a seguir siendo, aunque esté normalizada, digamos, y va a seguir siendo un autovector, y uno podrá cambiar el orden también de la base. Pero bueno, salvo por esas dos cosas, es esencialmente único. O sea, no me queda ninguna degeneración, digamos, en ese sentido. O sea, uno puede identificar en forma unívoca la base si dice que esa base diagonaliza a todos los observables. Uno habla de completo y bueno, no voy a meterme demasiado en eso, pero uno además supone que es completo, que además significa minimal, en el sentido matemático de que, ¿qué significa eso? Y que si yo saco a uno de los operadores ya no me alcanza. Porque uno siempre puede agregar más, digamos. Por ejemplo, una función de un operador la puedo agregar y también va a ser diagonal. No voy a cambiar prácticamente nada, pero lo que uno pide es justamente que si uno saca algo parecido a lo que pasa con las bases, que uno dice una base es un conjunto generador minimal. Si uno saca un elemento, deja de generar todo el espacio, ¿no? Con una base de un espacio de Hilbert. Entonces, para definirlo, a este conjunto, quizá lo mejor es pensar lo que pasa partiendo del caso más sencillo posible y generalizando el caso de más observables. O sea, el caso más sencillo posible es decir, cuando un único operador es un conjunto completo de observables compatibles. Bueno, cuando su base es única. O sea, cuando no hay degeneración para ninguno de los autovalores. ¿Sí? Entonces, en el caso de un único observable, voy a poner una abreviatura acá, conjunto completo de observables compatibles. Si la base de autovectores de A es esencialmente única, ¿no? Siempre con esta salvedad de las fases y demás. O sea, uno puede hablar de la base de autovectores de A y poner simplemente UN. No hace falta hablar de poner un índice porque la degeneración ahí va a ser... Si tengo degeneración ya no es única porque siempre puedo cambiar la base dentro del bloque, ¿no? Esa es la clave. No es única. Si tengo un G sub n distinto de 1, ahí ya no puedo decir que es única. Ahora, se dan cuenta de que si pasa esto, de si el A me basta para determinar unívocamente la base, uno puede hacer, y es lo que normalmente se hace, uno denomina a la base mediante el autovalor, porque eso ya es una correspondencia 1 a 1 entre el autovalor y el elemento de la base. O sea que uno suele, no es obligatorio esto, pero uno suele usar como notación para la base el autovalor, ya que para cada autovalor hay un único elemento. O sea, donde los A sub n son los autovectores correspondientes al autovalor A sub n, ¿no? Ya lo hicimos a esto de alguna manera, sin hablar de todo esto, pero, por ejemplo, cuando hablamos del operador de número para el oscilador armónico, ese operador n, que tenía como autovalores a los enteros no negativos, ahí decimos que al autovector lo poníamos con el número n, que a la vez era el autovalor que tenía el operador, ¿no? ¿Qué pasa
cuando uno tiene dos operadores, y forman un conjunto completo de observables compatibles, ¿sí? Y bueno, en ese caso, ¿cómo puede uno denotar unívocamente los elementos de la base? Bueno, uno piensa, por ejemplo, recuerda que esa base me diagonaliza simultáneamente a A y a B, y la base queda determinada unívocamente. ¿Cómo se puede incorporar eso, si se quiere, en la notación? Bueno, uno puede decir que a la base, o sea, la base queda unívocamente determinada, entonces para estos dos, si es un conjunto completo, y esa base común se puede denotar así: U sub n p, por ejemplo, donde n corresponde al autovalor de A y p corresponde al autovalor de B. Si la base es única, basta con eso. Podría incluso poner, si los autovalores los llamamos A sub n y B sub p, podría poner, recordando un poco lo que hacíamos con el A, podría poner A sub n y B sub p, donde cada uno, digamos, el A es el autovalor de... y el B sub p es el autovalor correspondiente a B. En términos matriciales, lo que significa esto es que cuando diagonalicé B, habiéndome parado en los bloques de A, bueno, me quedó única, o sea, diagonalicé la matriz y no me quedó ningún bloque degenerado, digamos, común a los dos, A y a B. Es eso, ¿no? Ningún bloque común a los dos. O sea, bloque para uno de los dos puede haber, pero... O sea que se dan cuenta de lo que pasa. Cuando uno tiene un conjunto completo, en este caso para dos, el decir que la matriz me queda completamente, que la base me queda completamente determinada por los autovalores de ambos, quiere decir en términos físicos que, por ejemplo, uno puede preparar el estado. O sea, preparar significa determinar el estado del sistema midiendo esos dos observables. O uno, si el observable A fuese el conjunto completo de observables compatibles, medir el A me determina unívocamente, salvo una fase y todo lo de siempre, el estado del sistema. O sea, medirlo es fijar la condición inicial. Claro, no es que medirlo dice, esta es la condición inicial. Bueno, el resultado, medirlo la determina, pero con una cierta probabilidad que dependerá de cuál era el estado antes de medirla. Pero una vez que lo medí, sé que el sistema quedó en uno de los autoestados del sistema, digamos, ¿no? del operador que medí. Si quiero que el estado quede completamente determinado, entonces una posibilidad es medir todos los autovalores, todos los observables correspondientes a un conjunto completo de observables compatibles. Fíjense que ese conjunto completo no es único aún para el mismo sistema. No es único. Por ejemplo, bueno, si uno se olvidara un poco del hecho de que el operador X coordenada, por ejemplo, en una dimensión, es bueno, una cosa de un poco una idealización en el sentido de que los autoestados no tienen... no son normalizables, pero uno piensa en el límite cuando uno piensa en una medición de X con una cierta resolución. Medir el observable X es un conjunto completo de observables compatibles porque me determina unívocamente, al menos digamos con la precisión que uno quiera, el estado del sistema.
O sea, medí y digo la partícula está muy aproximadamente en esta posición. Y después evolucionará con esa condición inicial. Lo mismo para P. Lo mismo para si mido la energía. Si mido la energía pensando en un sistema unidimensional. Si mido la energía, piensen por ejemplo en el caso de un potencial par. Si mido la energía y tengo solamente estados ligados, ahí sí que los estados van a ser pares o impares y no voy a tener degeneración. Entonces, en ese caso, medir el H es un conjunto completo de observables compatibles. No es así si tengo estados no ligados, porque si tengo estados no ligados voy a tener degeneración entre un estado y entre el par y el impar, digamos, ¿no? Fíjense que lo que puedo decir en ese caso, en el caso de tener estados no ligados y potencial par, es hamiltoniano, al menos si se quiere, para el subespacio de los estados no ligados, si hubiera de los dos. Podría no haber dos subespacios, pero bueno, para los estados no ligados, el hamiltoniano no me basta para caracterizar el estado porque me falta distinguir en ese subespacio entre pares e impares. Bueno, pero puedo agregar el operador de paridad, que es el operador P, que si el potencial es par, vimos que conmuta con H. O sea, en ese caso H y P forman un conjunto completo de observables compatibles, porque si mido los dos, digo, bueno, está en tal nivel y además es par o impar, lo que resulte. Al mismo tiempo podría haber medido la coordenada, en el mismo sistema, otro conjunto, de hecho ni siquiera el número de observables es una cosa invariante. Para el mismo sistema podría medir otra cosa y también fijar el estado. ¿Por qué se vuelve, se dan cuenta de que físicamente va a haber conjuntos completos que tendrán más relevancia que otros? Y generalmente lo que importa son conjuntos completos que incluyen al hamiltoniano, sobre todo si la energía se conserva en el sistema. Y bueno, eso, por ejemplo, desde el punto de vista de la mecánica estadística, ustedes saben que importa saber las autoenergías. ¿Por qué? Porque los pesos estadísticos, los diferentes ensambles dependen precisamente de la energía del sistema, y la degeneración que tiene cada energía importa también. Aunque uno no mida la energía, los diferentes estados, los diferentes observables, saber la degeneración importa. Y se dan cuenta de que aparece una cosa un poco por la ventana, digamos, con esto de definir conjuntos completos observables compatibles. Si uno introduce hamiltoniano y quiere poner observables compatibles, tienen que conmutar con el hamiltoniano y entre ellos. Ahora, cosas que conmuten con el hamiltoniano son magnitudes conservadas. Y van a estar asociadas a simetrías. O sea, de alguna manera, buscar un conjunto completo de observables compatibles para un sistema, si uno incluye el hamiltoniano, tiene que ver con buscar todas las simetrías del sistema. De hecho, van a ver más adelante que es precisamente eso. Si el sistema a uno no le quedó completo, es porque le faltó agregar una simetría más, o no la descubrió, digamos, que me va a permitir caracterizar unívocamente el estado. Para el momento angular, que vamos a empezar a ver la clase próxima, va a pasar precisamente esto de la simetría de rotación y cómo uno le permite, cuando el sistema tiene simetría de rotación, cómo uno le permite construir un conjunto completo aprovechando eso. Entonces, bueno, acá hablamos del caso de dos observables. ¿Qué pasa en el caso general? Bueno, en el caso general, uno tiene un conjunto de observables que, bueno, todos conmutan de a pares. Y, bueno, si todos conmutan de a pares, se dan cuenta de que uno puede elegir una base común de autovectores, ¿no? Para todos.
lo voy haciendo en sucesión, digamos, ¿no? Tomo una base para el primero, después digamos, paso a una base que sea común al primero y al segundo, que lo puedo hacer porque conmutan, después en esa base común a la 1 y a la 2, dado que la 3 conmuta con los dos, voy generando y llego a una base común a todos. Digo que es completo si la base común a todos me queda completamente, es única. Entonces, si la base de autovectores comunes a todos los hay, ¿no? Es única. Este conjunto es un conjunto completo de observables compatibles. Por definición, ¿no? Como dije antes, no va a molestar al hecho de que sea completo el agregar un operador más, pero siempre, digamos, pero bueno, no aporta nada tampoco, no me permite distinguir entre, o sea, constructivamente agregar un observable para hacer completo un sistema es agregar un observable que distinga, que no me deje ningún bloque degenerado, digamos, para todos. Que rompa la degeneración en la jerga, digamos, ¿no? Romper significa que deja de valer lo mismo todo para todos los operadores. El que agregué ahora va a distinguir, el nuevo, digamos, el que faltaba, va a distinguir entre los autovectores correspondientes a ese bloque. Y bueno, ejemplos, dijimos algunos. Lo voy a anotar acá, lo que dije en palabras hace un ratito. Bueno, ejemplos con matrices pueden generarse ustedes ejemplos, ¿no? Eso es más o menos inmediato, pero en el caso del oscilador armónico en una dimensión, uno puede tomar bueno, la base esta de los n's, o sea, el n es un conjunto completo de observables compatibles. Recordemos que n era a daga por a. El hamiltoniano también es esencialmente el n multiplicado por una constante y sumándole la identidad, ¿no? La paridad, el operador de paridad conmuta con h para el oscilador armónico porque el potencial es par. Ahora no me aporta nada, o sea, en ese caso sería redundante. Sigue siendo completo, o sea, son compatibles, sigue siendo completo, pero no lo necesito para distinguir todos los estados. ¿Qué pasa si pienso en el oscilador armónico en más de una dimensión? Creo que dijimos algo de esto, que uno se genera un estado con el operador de número correspondiente a cada una de las coordenadas. Tres dimensiones. Acá uno, cuando dice oscilador armónico en tres dimensiones, tiene que ser un poco más específico porque, ¿qué significa eso? Bueno, uno normalmente piensa en un hamiltoniano que se puede pensar como suma de tres hamiltonianos de oscilador armónico, uno para cada coordenada, pero está la posibilidad de que las frecuencias correspondientes a cada coordenada sean distintas.
Cuando son iguales, se habla de oscilador armónico tridimensional isotrópico. Cualquier dirección me da lo mismo. Entonces, pensemos en ese, en el isotrópico. O sea, un H px cuadrado, operador, más pi cuadrado más m sobre 2 omega cuadrado, x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, que obviamente es suma de 3 hamiltonianos, uno para cada coordenada, ¿no? En ese caso, un conjunto completo de observables compatibles, ¿qué sería? Sería tomar los operadores o de número o hamiltoniano correspondiente a cada una de las coordenadas. Uno puede armarse un operador de número para x, otro para y, otro para z, conmutan entre sí, de a pares, y me queda unívocamente determinado el autovector común a las tres, común a los tres operadores. Ahora hay una diferencia muy grande entre decir, tomo como conjunto completo, o sea, acá el nx, igual vamos a escribir esto, a daga x, el ni, estos conmutan todos entre sí, son autoadjuntos, forman un conjunto completo de observables compatibles porque el autovector simultáneo nx, ni, nz es único, o sea, forman un conjunto completo de observables compatibles. O sea, salvo cambiar el orden de los vectores, o la normalización, no me queda una vez que fijo que sea autovector simultáneo de ellos. Ahora, en este caso, fíjense que eso no es lo mismo que decir que me quedo con el hamiltoniano. ¿Por qué? Porque el hamiltoniano es la suma de de cada uno de los hamiltonianos que está determinado por el operador de número, y el hamiltoniano es degenerado. ¿Por qué? Porque tengo, salvo que me fije en el estado fundamental, que va a ser poner acá 0, 0, 0. En el estado fundamental sí, tendré un único vector, pero a medida que voy subiendo el nivel del autovalor del hamiltoniano, el autovalor del hamiltoniano, ¿qué va a hacer? Bueno, va a ser h barra omega. En el caso, recuerden, nos quedaba un n más un medio para cada uno de los autovalores. Acá me va a quedar la suma de los n's, nx más ni más nz. La degeneración va a ser contar de cuántas maneras posibles puedo sumar un dado valor n con 3 enteros no negativos. ¿Sí? Y eso, bueno, creo que es n más 1 por n más 2 sobre 2. Una cosa así. Se puede contar la degeneración simplemente contando de cuántas maneras puedo sumar n con 3 enteros no negativos. Y uno dice, bueno, entonces la energía no es un conjunto completo de observables compatibles en ese caso, el H. ¿Y cómo distingo? ¿Qué puedo agregar para...? Bueno, puedo agregar diferentes cosas. Por ejemplo, podría agregar el nx y el ni. O buscar simetrías, que es lo que vamos a hacer con el momento angular. En este caso en particular, cuando veamos el momento angular, vamos a ver cómo distinguir entre los autoestados correspondientes a un dado nivel mediante el autovalor que tienen respecto de dos operadores, uno que va a ser el momento angular, está asociado al módulo cuadrado del momento angular, y otro a una de las componentes. Y con eso va a bastar para distinguirlos. Hay un concepto que aparece en algunos libros de cuántica que hay que tomarlo con pinzas, que se habla de degeneración accidental. O sea, en algunos casos uno busca todos los operadores que conmuta con el hamiltoniano y dice, bueno, eso es un conjunto completo de observables compatibles, diagonaliza simultáneamente y le sobra un bloque, le queda un bloque degenerado. Y dice, esto no debería estar, y lo llamo degeneración accidental. En general es porque uno se olvidó de un observable que conmutaba.
con el hamiltoniano. O sea que eso, el accidente es que uno se olvidó de incluir un observable. ¿Cómo? El accidente es propio. Es propio, claro, exactamente. Lo que pasa es que normalmente la simetría asociada no es una cosa tan inmediata de ver, digamos. En el caso, de hecho, la degeneración accidental pasa para el potencial colombiano y creo que para este también. No es para cualquier estado. Y es una simetría que por ahí, o sea, no es tan inmediato de ver. En mecánica clásica se ve también ese vector de Runge-Lenz. Bueno, es eso en su versión cuántica, digamos. No es tan obvio darse cuenta de que ese vector es una constante, está asociado a una magnitud conservada. Sí. Siempre que tengamos un hamiltoniano separable, podemos tener una base como esta. Como esta de acá decís. O sea, claro, asociado a... Ahora, justamente vamos a ver, después del intervalo, vamos a ver los productos tensoriales que tiene que ver con esto. El hamiltoniano separable, uno piensa en... Si pensás en resolver en esto en coordenadas, separación de variables me lleva casi naturalmente a proponer bases como esta, exactamente. Que esta base es, en términos de funciones, de funciones de la coordenada, si uno piensa en polinomios de Hermite, esta base va a ser el producto de funciones, una función de x, una de y una de z, y cada una será un polinomio de Hermite por la exponencial, por la gaussiana, ¿no? Sí. Eso porque es separable, sí. Si uno tuviese acá un omega distinto para cada coordenada, bueno, si fuesen los tres distintos, ahí ya fíjense que lo de la degeneración no es tan así. Dependerá, por ejemplo, de si los omegas son conmensurables, o sea, puede haber degeneraciones, pero puede que no haya ninguna, si uno tiene números, no sé, si uno pone relaciones entre los omegas que sean irracionales, por ejemplo. Puede pasar que haya dos iguales y una distinta, y tendré ahí simetría ante rotación en el plano. Voy a tener degeneración asociada a manera distinta de, con dos enteros, sumar un entero, ¿no? Va a ser mucho menor que la de sumar un entero con tres enteros. Bueno, y para terminar con esto, el ejemplo este que lo nombré hace un rato de un potencial par. El sistema con estados no ligados. En este caso tenemos que hay degeneración asociada al hamiltoniano. Entonces, un posible conjunto, empezando en una dimensión, ¿no? Un conjunto completo de observables compatibles en este caso es tomar el H y el operador de paridad. Que no es único tampoco, uno puede tomar H y otra cosa más, ¿no? Bueno, hacemos un intervalo entonces. Bueno, entonces, como conclusión de lo anterior, recordando, uno tenía un conjunto completo, ¿sí? Los observables compatibles, ¿sí? Cuando diagonalizó simultáneamente los n-1 operadores, digamos, y ahora agrega el último, y trata de diagonalizarlo en esa base, no me queda ningún bloque de dimensión 2 o mayor para el último operador en esa base, como libertad, digamos, cuya libertad, digamos, no está permitida por la definición de conjunto completo. Si me quedara tal bloque en esa base que diagonalizó a todos los anteriores, querría decir que la base no es única. Uno puede hacer una transformación unitaria con una matriz 2 por 2 o más, donde puedo cambiar la base de una manera que me dice que la base no es única. Y esto está muy relacionado con, o digamos, importa bastante cuando uno piensa en
sistemas con 2 o más grados de libertad. En particular cuando uno habla de productos tensoriales de espacios de estados, que un poco voy a definir ahora una cosa que introdujimos en una clase, pero voy a hablar un poquito más en detalle. Bueno, no es una cosa que uno defina por divertirse esto, sino que aparece naturalmente cuando uno tiene más de un grado de libertad. De la misma manera que cuando uno tiene más grado de libertad mecánica, tiene que cambiar el espacio de funciones que usa para describir la trayectoria, el espacio de fase y demás, también en mecánica cuántica se ve obligado a cambiar el espacio de estados, ¿no? ¿Y qué es este concepto de producto tensorial? ¿Cómo se entiende? Quizá lo mejor es pensar en el caso de dimensión finita, que es el que uno tiene más experiencia. Un espacio de estado es un espacio vectorial lineal. Y pensando en un ejemplo de dimensión finita, uno recuerda que un ejemplo de espacio vectorial lineal era el conjunto de los polinomios de grado menor o igual a n, por ejemplo, en una variable x. Eso es un espacio vectorial, ¿no? Uno puede elegir una base que son los monomios y demás, ¿no? Puede sumar, tiene el elemento 0. Se pueden multiplicar también, pero polinomio por otro, pero eso es estructura de álgebra que no importa para eso, para la parte de espacio vectorial. Entonces, polinomio de grado menor o igual que n en x. ¿Qué pasa si uno toma ahora los polinomios de grado menor o igual que n en la variable x? Y por otro lado, mira otro espacio que es un polinomio de grado menor o igual que m en otra variable i. Si los multiplico cualquier elemento de cada uno de esos espacios y tomo las combinaciones lineales posibles, ¿eso qué me genera? Y van a ser los polinomios en 2 variables, x e y, hasta grado, n, respectivamente n y m, digamos, de x e y. ¿Y qué pasa con...? Eso es un espacio vectorial lineal, diferente de los anteriores, y la dimensión, ¿cómo la puedo obtener? Y eligiéndome una base de ese espacio vectorial, que ahora van a ser monomios en x e y. ¿Cuál va a ser la dimensión de ese espacio vectorial como espacio lineal? Bueno, uno se da cuenta más o menos rápidamente que va a ser el producto de las dimensiones, porque las bases van a ser todos los posibles productos de x a la n, y x a la y, y a la j, digamos, ¿no? Y bueno, si uno piensa en eso, digamos, para el caso de dimensión finita, dimensión infinita pasa lo mismo, nada más que la dimensión uno no dice que sea infinito por infinito para el producto. Pero, ¿por qué aparece naturalmente el mismo concepto? Y porque si uno, en lugar de pensar en el espacio de estados abstractos, piensa en funciones de onda y en separación de variables, como decían por ahí, separación de variables para un hamiltoniano que sea separable, aparecen las funciones de x para la variable x, por ejemplo, las autofunciones de hamiltoniano que depende solo de x, las funciones solo de y para el hamiltoniano que depende de y, y uno propone, método de separación de variables, todas las posibles combinaciones lineales de autofunciones del h de x por autofunciones del h de y, y aparece una base producto, se llama, de las dos bases. Entonces, y eso actúa o se usa como base para el hamiltoniano y para los operadores completos, del espacio de Hilbert completo, ¿no? Entonces, eso que pasa para las funciones de onda es, lo que uno está haciendo es, en una representación particular, que es la de coordenadas, introducir el producto tensorial de espacios de Hilbert de cada una de las coordenadas. Se puede hacer para 2 o para más, simplemente de a pares, ir multiplicando. Y entonces el producto tensorial es hacer esa operación, pero en forma abstracta, sin usar una base particular. Entonces uno piensa lo define para 2, y cuando uno tiene más, simplemente introduce el producto de otro espacio más con los dos,
de manera que sea asociativo, con lo cual no importa en qué orden lo hago, ni cómo los agrupo, ni nada. Entonces, uno tiene dos espacios de estados. Puede ser dimensión finita o infinita, no importa, la definición es similar. E1 y E2. Y uno introduce el espacio producto E. Se lo suele llamar E1, producto, así por E2. Entonces el espacio producto E se introduce como la envolvente lineal, o sea, el conjunto de todas las posibles combinaciones lineales. De los productos de la forma donde este está en E1 y este está en E2. Y esta operación uno la supone bilineal, o sea, uno supone que alfa 1 psi 1 más alfa 2 psi 2 por G es igual a alfa 1 psi 1 por G más alfa 2 por G, y también lineal respecto del segundo factor, ¿no? Esto es igual a alfa 1 psi por G1 más alfa 2 psi por G2. Esos productos tensoriales que uno introduce, uno usa solamente las propiedades, no dice cómo se construyen. Para eso uno tiene que piensa en un ejemplo concreto, solamente sabe las propiedades y no se detiene a decir cómo se construyen en general ese producto tensorial. Piensen en el caso de las funciones de onda en X e Y, digamos, uno usa eso para extraer las propiedades que satisfacen esos productos, ¿no? Uno suele notar cuando, digamos, en la aplicación de esto a mecánica cuántica, notación de Dirac, uno muchas veces nota este producto como un ket donde pone una coma adentro. Uno suele indicar lo mismo, o sea, es notación. A veces se presta a confusiones, pero bueno, una notación muy usada es decir, bueno, pongámoslo así. Bueno, se dan cuenta que esto aparece naturalmente si uno piensa en el espacio asociado a una coordenada, funciones de onda de una coordenada X, de una coordenada Y, y acá introduce producto tensorial de funciones asociadas a X e Y. ¿Qué más necesito si quiero hacer una mecánica cuántica sobre un espacio que sea el producto tensorial? Nuevamente, de dos o de más, ¿no? De tres pasa lo mismo. Y no hace falta un producto escalar y operadores. Uno puede definir el producto escalar, nuevamente basado en lo que sabía para funciones, donde si yo tenía una cosa que era si tengo una función de onda en el espacio producto de funciones de X por funciones de Y, que es un producto de una función de X por una de Y, ahí el producto escalar en L2 de R2, digamos,
va a ser el producto en el sentido de números complejos, del producto escalar de la función que depende solo de x con la función que depende solo de x en la otra función, más por lo mismo para la función que depende solo de y. Eso me permite definir un producto escalar acá también. O sea, producto escalar en el producto tensorial. ¿Cómo se define? Bueno, uno supone que tiene un producto escalar en E1 y un producto escalar en E2, y eso le permite definir un producto escalar para cualquier elemento que sea producto de un elemento de E1 por un elemento de E2. Ojo que no cualquier elemento del espacio producto tensorial es producto de un elemento por E1 por 1 por E2, sino que es combinación lineal de esas cosas. Pero bueno, si defino el producto escalar para un elemento que es producto, me queda extendido a las combinaciones lineales usando la bilinealidad del producto escalar. Entonces, basta con definirlo para un elemento para usar la notación esta que está en el producto, que está en el producto y además es producto de dos elementos, de uno en E1 y otro en E2. O sea, defino, bueno, este también. El producto escalar como el producto escalar de este con este por el producto escalar de este con este. Bueno, no lo voy a hacer, pero eso definido así verifica todas las propiedades del producto escalar si la verificaba cada uno de los productos escalares para los factores. Como decía, si uno tiene una combinación lineal de elementos del producto tensorial que se pueden escribir como productos de elementos así, una combinación lineal, voy a tener una combinación lineal de productos de este estilo, ¿no? ¿Cómo introduce bases uno? Bueno, si uno tiene una base de 1 y una base de 2, la base se obtiene, una posible base es tomar el conjunto de todos los productos tensoriales de elementos de una base por elementos de la otra. O sea, uno se construye la base producto. Si uno tiene una base de E1 y una base de E2, uno se construye una base de E1 por E2, que son todos los productos de este estilo. Fíjense que si las bases eran ortonormales, esta base va a ser ortonormal también, solo con la definición de producto escalar que teníamos y demás. Es una forma bastante directa de probar que es una base. Efectivamente, ¿no? ¿Qué pasará con los operadores? ¿No? Bueno, en realidad uno dice, bueno, tengo operadores, o sea, si uno le dan operadores sobre el espacio producto, está bien. Uno dice, bueno, uno puede definir operadores lineales sobre el espacio producto. Uno se da cuenta de que basta con saber cómo actúa ese operador sobre un elemento que es producto de un elemento de 1 por otro de 2. Como siempre, ¿no? Por la bilinealidad del producto, basta con saber cómo actúo sobre una cosa que sea producto. Ahora, se da una situación interesante, que es que uno puede tener, pensando en el hamiltoniano del oscilador armónico en 3 dimensiones,
un operador, lo que llamábamos hx, que actúa sobre un espacio, el espacio de las funciones de x, llamémoslo E sub x. Ahora, uno habla del hx también pensando en el espacio de las funciones de x y z. En cuántica generalmente uno usa la misma notación para las dos cosas, pero en realidad el hx actuando sobre el espacio de las funciones que son de x y z, uno debería distinguirlo, digamos, porque uno dice es un hamiltoniano, un operador actuando sobre un espacio más grande. Bueno, uno generalmente lo que dice es que ese hx es la extensión de un operador que actúa sobre el espacio de Hilbert de funciones de x al espacio de las funciones de x y z. ¿Qué significa que es la extensión? Bueno, que no le hace nada a las funciones de y y de z. O sea, actúa como la identidad para esos factores y sobre las funciones de x hace lo que uno ya sabe. Entonces, uno introduce uno puede introducir diferentes tipos de operadores cuando uno piensa en el producto tensorial de dos o más espacios lineales. Entonces vamos a ver ahora una cosa que aparece bastante, que es lo que dije recién, que es la extensión de un operador sobre E sub x a otro sobre x, bueno, x o E1 por EI. Pongo x ahí pensando en dos coordenadas. ¿Qué significa esto? Significa que tengo un operador h, bueno, llamémoslo A, que va de x en x, ¿no? Por ejemplo, el hamiltoniano correspondiente a la coordenada x. Y uno dice, bueno, pero ese mismo operador quiero hacerlo aparecer en el espacio de Hilbert de las funciones de onda de las coordenadas x e y. Para eso uno introduce la extensión del operador A, que va de x en x, a el espacio producto. O sea, uno define la extensión le pongo un tilde acá abajo, o sea, no vamos a distinguir en cuántica entre un operador y la extensión, pero bueno, por ahora, para no poner el mismo símbolo para la extensión que para el operador, la extensión A va a ir de x por y y para definirlo entonces, me basta con decir cómo actúa sobre un elemento del producto que sea producto de elementos de un espacio por el otro. Y lo que uno dice simplemente es que A, el A extendido, actuando sobre un elemento producto, este está en el E sub x y este está en el E sub y. Es lo que se imaginan, es simplemente A. Esto es un elemento de sub x. O sea, esta definición manda un elemento del producto en un elemento del producto, porque este yo suponía que iba de E sub x en E sub x, el A. Me define un operador lineal, eso es bastante inmediato, porque tengo que buscar una combinación lineal de elementos acá, y se dan cuenta que sale la misma combinación lineal. O sea, necesito la linealidad del A acá, pero bueno, es bastante inmediato. Extensión de operadores que actúan sobre el E sub i a todo el espacio se definen igual. O sea, no le hacen nada ahora al ket psi y actúan sobre el segundo ket de la manera que lo indique el operador.
sea, se puede también extender un operador sobre E sub I a ¿qué va a pasar? No voy a hacer la demostración, pero sirve de buena práctica para entender qué es lo que hace uno con la extensión. ¿Qué pasa si uno tiene un operador como el A que actúa sobre el E sub X y lo extiendo a todo el producto? Y ahora me fijo en un operador B, cualquier operador, no tiene por qué ser similar al A o relacionado con el A, que actúa sobre el E sub I y lo extiendo a todo el producto. Se dan cuenta que puedo pensar en la composición de las extensiones, el extendido de A y el extendido de B, en un orden y en el otro. Bueno, esos conmutan siempre. O sea, un operador que actuaba sobre el E sub X y lo extendía a todo el espacio, compuesto con otro que actuaba sobre el E sub Y y lo extendía a todo el espacio, conmutan. Basta con ver que conmutan para cosas que son productos de elementos de la base, por ejemplo, como esto, o elementos cualquiera, y se dan cuenta. ¿Por qué conmutan? Bueno, en realidad es bastante inmediato. Uno, cuando aplica el B ahora, el B va a actuar sobre esta parte, nada más. Si actúo en el orden inverso, llego a lo mismo. Llego a A y B porque... eso en coordenadas es trivial, porque uno tiene operadores que dependen de X y operadores que dependen de Y. Está la derivada y el multiplicar por una función de X y la derivada respecto de Y y multiplicar por una función de Y, y ahí la conmutatividad viene de que las derivadas afectan a coordenadas que son independientes. Pero se está manifestando esto de alguna manera, que el producto tensorial, cuando uno extiende operadores que afectan a diferentes espacios, esos operadores, las extensiones, conmutan. O sea, eso permite entender, por ejemplo, que el conmutador de HX con HI, pensando que HX y HI son las extensiones a todo el espacio, conmutan, ¿no? O los operadores de número, lo mismo. Bueno, uno también tiene productos de operadores, productos tensorial de operadores. ¿Qué significará eso? Bueno, si uno tiene operadores piensa si quiere, creo que no nos ha aparecido todavía, pero en el caso nuevamente, de pensar en coordenadas, en X, Y, en X, Y, Z, y el oscilador armónico, el pozo infinito de potencial y demás, uno tiene, en ese caso, tiene la posibilidad de introducir operadores que afectan, uno no puede decir que afecta solamente al H de X o al H de Y o al H de Z. Uno puede, por ejemplo, introducir X por Y por Z, o X por Y. Ese es un ejemplo de operador producto. O sea, uno tiene producto tensorial de operadores pensando que cada uno piensa en un operador A que actúa sobre el E sub X y un B que actúa sobre el E sub Y. Si tengo 3, la generalización es inmediata, lo hago para 2. Uno define el operador producto de la siguiente manera. Si actúo sobre un producto de elementos, este en el E sub X y este en el E sub Y, eso me da, eso es el producto A por B G.
define un operador lineal, aunque acá parezca, pero esto no es lineal. No, porque uno tiene que poner una combinación lineal de estas cosas. O sea, aparece un coeficiente para cada una de estas cosas. ¿Sí? Fíjense que de esta manera uno se da cuenta de que uno puede reinterpretar la extensión de un operador diciendo que es el producto tensorial, por ejemplo, la extensión de A es el producto tensorial de A con la identidad sobre B y al revés. Bueno, ejemplos. Un posible ejemplo donde aparece el producto tensorial, si bien es, o sea, si se quiere es una reinterpretación de lo que uno ya sabe hacer por otros métodos, pero si uno piensa en un pozo infinito de potencial, pero bidimensional, o tridimensional, pero lo escribo bidimensional para no hacerlo demasiado largo, un pozo infinito de potencial bidimensional. O sea, por esto entiendo un potencial que, si las coordenadas para estas dos dimensiones las llamo x e y, es un potencial que representado, bueno, debería ser una cosa espacial, pero lo que digo es la zona donde el potencial vale 0 es un rectángulo, 0A, 0B, acá vale 0 el potencial, y fuera de este rectángulo es infinito. ¿No? 0 sí. Infinito en otro caso. Y bueno, el h es p cuadrado, bueno, pongámoslo así, px cuadrado sobre 2m más b de xy. Pregunta, ¿puedo pensar este sistema como la suma de un hamiltoniano para x más un hamiltoniano para y, donde el hx y el hi son los dos correspondientes a un pozo infinito de potencial, uno con de ancho a para x y de ancho b para y? La respuesta es que sí, si bien no es obvio por cómo está dado el... ¿Por qué? Porque si digo, defino un h de x para un pozo infinito de potencial de ancho a, entre 0 y a, digamos, para x, y lo mismo para el y. Y me fijo ahora en la suma de los dos potenciales. Esas dos potenciales, para el x, digamos, equivale 0 cuando x está entre 0 y a, y para y cuando y está entre 0 y b, y por lo demás es infinito. ¿Cuándo va a ser 0 la suma de los dos potenciales? Y solo cuando se dan las dos condiciones de que x está entre 0 y a e y está entre 0 y b. Para todos los demás casos me da infinito. Uno dirá, bueno, me da 2 veces por infinito para la suma. Bueno, pero en algunos casos, pero 2 por infinito es infinito, ¿no? Entonces, se puede pensar como suma de hamiltonianos, uno para x y uno para y. O sea que las funciones de onda son productos de función de x por función de y. Las funciones de onda si uno piensa en separación de variables, puedo pensar en el producto de autofunciones de h que dependen de x y corresponden al ancho a, y autofunciones de y del h de y correspondientes a un ancho b. O sea, el h se puede pensar donde esto sería la extensión de un hamiltoniano sobre funciones de x a todo el espacio. Decimos que en cuántica uno no distingue entre la extensión y el hamiltoniano y el operador. Y esta es la extensión de un hamiltoniano solo de y a todo el espacio producto. ¿Cuáles son las autofunciones del h de x?
Bueno, el h de x es un pozo de potencial en x de ancho A no centrado. ¿Sí? Esos son senos, ¿no? Son senos. En coordenadas esas autofunciones son de la forma 2 sobre A raíz cuadrada seno de n pi x sobre A, ya normalizadas, y las de HI son, bueno, phi n. Dos sobre B, pongo ahora, por el seno de M pi I sobre B. En los dos casos tengo acá n, bueno, natural, y lo mismo para el n acá. Están normalizadas ambas, entonces si el producto escalar el producto tensorial entre ellas es, bueno, uno puede escribir una base del espacio de estados. Simplemente tomando acá el producto, los productos, phi n por GM, que son simplemente los productos punto a punto para las funciones, ¿no? Son funciones de x e y que para un valor x y un valor y es el producto de la función de una por la otra. Por supuesto que eso me da una base del producto y un elemento arbitrario será una combinación lineal formal, digamos, de los dos, respecto de los dos argumentos, ¿no? Esto que digo es reinterpretar un poco en términos de producto qué es lo que pasa cuando uno actúa, por ejemplo, sobre un elemento del producto. O sea, ¿qué pasa si uno actúa con el H sobre un producto de los dos elementos? Uno ya sabe lo que pasa por separación de variables, pero en términos de producto tensorial de espacios, cuando uno actúa con el H sobre phi n de x por gm de y, uno puede pensar que está escribiendo el H como suma de hx más h de y, las extensiones de los operadores estos h de x y h de y actúa sobre este producto que es un producto tensorial. Y bueno, el h de x actúa sobre este factor y me da el autovalor, que es la energía, y este actúa sobre este factor solamente y no le hace nada a esto, y me da la energía asociada a la coordenada correspondiente. O sea que esto me da h barra cuadrado sobre 2m por, bueno, n, o sea, el autovalor de cada uno de los hamiltonianos unidimensionales, ¿no? N pi sobre A al cuadrado más M pi sobre B al cuadrado, bueno, sobre la función, pues multiplicado por la función. Uno puede, con dos o más coordenadas, pensar en la degeneración del hamiltoniano del pozo infinito de potencial también. Obviamente se pone más interesante si
A es igual a B, y si uno tiene un pozo simétrico. De hecho, si uno tiene las tres iguales, bueno, uno tiene un cubo infinito, un cubo donde el potencial es infinito. Y me quedan sumas de cuadrados, ¿no? Si uno tuviese energías que dependen del cubo o una potencia más grande de algún entero, aparecería cuestiones de teorema de Fermat y demás, ¿no? Pero bueno, no, para ver la degeneración. Y uno se da cuenta entonces que cómo introducir operadores que son producto. Uno diría, ¿para qué introducirlo en este contexto? Bueno, aparece nos va a aparecer naturalmente cuando uno haga métodos aproximados. Vamos a tener operadores hamiltonianos que son un hamiltoniano que uno sabe resolver exactamente. Uno sabe encontrar las autofunciones, las autoenergías. Uno sabe diagonalizarlo, suele decirse. Una parte que es así, más una corrección que uno no sabe qué hacer, que es no sabe diagonalizarlo y demás. Hay una técnica que consiste en encontrar una solución como una serie donde el primer término es lo que uno sabe resolver y hay correcciones que son una serie de potencia en la perturbación, se llama. Y muchas veces a uno le interesa encontrar elementos de matriz y demás de esa perturbación porque la técnica me dice que lo necesito encontrar. Y pueden aparecer acá perturbaciones al pozo de potencial que sean, por ejemplo, el producto de x por y o x por y por z y demás coordenadas. Y bueno, esos operadores productos van a ser productos de operadores producto en el sentido de producto tensorial de operadores. Y van a conmutar si involucran a una coordenada y a la otra, digamos, o derivadas. Hay variables que nos van a aparecer o productos con espacios vectoriales que van a aparecer por una cuestión un poco más alejada de las funciones de x, de y, de z. Por ejemplo, cuando tengamos la necesidad de introducir el spin de una partícula, en ese caso aparece que uno necesita para describir el estado del sistema multiplicar por un espacio de dimensión finita, que no está previsto, si se quiere, en la función de onda que va de un cierto espacio en los complejos, digamos. Uno tiene que multiplicar por una cosa de dimensión 2 o más para escribir el espacio de estado. ¿Por qué? Porque se da cuenta que no basta con lo que uno tiene, ¿no? Y bueno, en ese caso uno introduce el producto de la manera abstracta, no es que habla de que tenía dos espacios, entonces multiplicó porque había más coordenadas. No, ahí no hay ninguna coordenada discreta y es la forma que tiene la mecánica cuántica de introducir algo parecido a un movimiento angular intrínseco de una partícula, introduciendo una dimensión finita extra para describir el estado. Y bueno, la próxima vamos a empezar con momento angular.